Trabajé en 3 empleos durante 4 años seguidos. Construcción durante el día hasta que mis manos sangraban a través de los guantes de trabajo. Almacén por la noche, cargando camiones hasta que mi espalda gritaba de dolor. Reparto de comida los fines de semana, conduciendo bajo la lluvia, la nieve, lo que fuera necesario. Todo. Cada agotadora hora era por un solo propósito, pagarle la facultad de Derecho a mi prometida, Bridget. El día que aprobó el examen de acceso a la abogacía, pensé que lo habíamos logrado. Realmente pensé que todo ese sacrificio había valido la pena. Pero Bridget me miró directamente a los ojos esa noche, con su nuevo traje de diseñador perfectamente planchado, sus uñas cuidadas tamborileando sobre la mesa del restaurante, y dijo las palabras que destruyeron todo en lo que yo creía. Ryan, ahora necesito a alguien de mi nivel. Esto nunca iba a funcionar a largo plazo. 4 años de mi vida, desaparecidos así como si nada. ¿Pero qué pasó 3 meses después cuando estaba entregando comida a una anciana moribunda? Eso lo cambió todo. Esa única entrega me mostró exactamente cuál era mi nivel en realidad. Y estaba muy por encima de cualquier cosa que Bridget pudiera alcanzar. Mi nombre es Ryan Decker, y estoy a punto de contarte cómo perder todo lo que creía querer me llevó a encontrar algo por valor de $40 millones que mi madre me dejó antes de morir al dar a luz. Pero más importante aún, voy a contarte cómo aprendí que algunas personas solo te valorarán por lo que puedes darles, mientras que otras moverán cielo y tierra para asegurarse de que estés bien cuidado, incluso si nunca llegan a conocerte. Tenía 32 años, vivía en un apartamento tipo estudio con manchas de humedad en el techo y un radiador que hacía ruido toda la noche. Toda mi vida se había centrado en sobrevivir, no en vivir. Mi madre, María, murió el día que nací por complicaciones durante el parto que nadie vio venir. Mi padre, Harold, me crió solo, trabajando como mecánico, con grasa bajo las uñas y amor en su corazón. Murió en un accidente de coche cuando yo tenía 21 años, dejándome completamente solo en el mundo. Fue entonces cuando Bridget entró en mi vida. Hermosa y ambiciosa Bridget Ashford, con su sonrisa perfecta y su plan de 5 años trazado hasta el más mínimo detalle. Iba a ser abogada en una firma de prestigio. Iba a conducir un BMW. Iba a tener un ático con vistas a la ciudad. Y de alguna manera, en todos esos planes, pensé que yo tenía un lugar permanente. Tú eres mi cimiento, solía decirme cuando nos acostábamos en nuestro pequeño apartamento, con libros de derecho esparcidos por todas partes. No podría hacer esto sin ti, Ryan. Le creí. Dios me ayude, le creí cada palabra. Así que cuando entró en la facultad de Derecho, no lo dudé. Abandoné la universidad comunitaria donde había estado estudiando administración de empresas. Acepté ese primer trabajo en la construcción con Brennan Construcción, trabajando para un capataz llamado Walter Henning, que ladraba órdenes desde el amanecer hasta el atardecer. El trabajo en el almacén vino después, empezando a las 10 de la noche y terminando a las 6 de la mañana. Justo el tiempo suficiente para quitarme el sudor en la ducha antes de volver a la construcción. Los fines de semana significaban conducir para Quick Delivery, zigzagueando por la ciudad con bolsas de comida enfriándose en mi asiento trasero. Mi amigo, Jerome Washington, trabajaba en la construcción conmigo. Me veía llegar al sitio cada mañana, con los ojos inyectados en sangre, las manos temblando de agotamiento. Amigo, te vas a matar por esa chica, decía, meneando la cabeza mientras colocábamos los cimientos. ¿Qué está haciendo ella por ti mientras estás aquí partiéndote la espalda? Está estudiando, la defendía yo. Cuando se convierta en abogada, ambos nos beneficiaremos. Esto es una inversión en nuestro futuro. Jerome simplemente me miraba con lástima en sus ojos. Si tú lo dices, hermano. Solo recuerda que se supone que las inversiones deben dar dividendos. Bridget nunca vio lo peor de todo. Nunca me vio vomitando de agotamiento detrás de la obra. Nunca me vio durmiendo en mi camión entre trabajos porque volver a casa desperdiciaría minutos preciosos. Nunca me vio contando el cambio exacto para fideos instantáneos porque cada $1 extra se destinaba a sus libros de texto, sus cursos de preparación para exámenes, su vestuario profesional para las prácticas. La noche que recibió los resultados del examen de acceso a la abogacía, lo tenía todo planeado. Cambié turnos con 3 conductores diferentes para tener la noche libre. Compré rosas con el dinero de mis propinas, de las buenas, de una floristería de verdad, no del supermercado.
Incluso me permití el lujo de una botella de champán auténtico, no el vino espumoso barato que solíamos comprar. Estaba cenando con sus amigos de la facultad en Venanzos, un lugar italiano donde los aperitivos costaban más de lo que yo ganaba en un día. La sorprendí allí, entrando con mi mejor camisa limpia, las rosas escondidas detrás de mi espalda. Su amiga Penélope fue la primera en verme, y nunca olvidaré la forma en que su rostro se torció como si hubiera olido algo desagradable. «Oh», dijo Penélope lo suficientemente alto para que toda la mesa lo oyera. «El repartidor está aquí». Debería haberlo sabido entonces. Debería haberlo visto en la forma en que los hombros de Bridget se tensaron, en la forma en que no corrigió a Penélope de inmediato, en la forma en que miró a sus otros amigos antes de mirarme a mí. Pero yo estaba demasiado feliz, demasiado orgulloso de ella, demasiado ciego para ver lo que tenía justo delante de mí. Eleanor Caulfield tenía 87 años, confinada a una cama de hospital en el ala de cuidados paliativos de Rosewood Gardens Senior Living. Había pedido lo más simple de nuestro menú, sopa de pollo y galletas saladas. El tipo de pedido que apenas cubre la tarifa de entrega. El tipo de pedido que normalmente me habría molestado. Conducir hasta el otro lado de la ciudad por una propina de $5, si tenía suerte. Pero esa noche, ese pedido, esa anciana moribunda que se quedó sin aliento cuando vio mi etiqueta de identificación, que preguntó si yo era el hijo de María, que comenzó a llorar y a rogarme que me sentara porque tenía algo que mi madre le había dejado hace 35 años. Eso lo cambió todo. Eso me mostró cómo es el amor verdadero, qué significa el verdadero sacrificio y qué significa realmente estar a un nivel que algunas personas solo pueden soñar con alcanzar. Esta es esa historia. Mi vida con Bridget tenía un ritmo, predecible como un reloj igual de mecánico. Cada mañana a las 4, la alarma de mi teléfono vibraba bajo mi almohada para no despertarla. Me deslizaba fuera de la cama en la oscuridad, mi cuerpo protestando por cada movimiento. Las articulaciones rígidas por el trabajo del día anterior. En nuestra diminuta cocina, le preparaba el desayuno, huevos revueltos con queso, tostadas de trigo integral, fruta fresca cuando podía permitírmelo, café en su taza favorita de Yale Lab. Lo dejaba todo cubierto en el mostrador con una nota, a por todas hoy, guapa. Con amor, R. A las 4:45 de la mañana, ya estaba en mi camión conduciendo hacia la obra, donde Walter Hennin dirigía el equipo más estricto de la ciudad. Walter tenía 63 años, era robusto como un roble, con manos que podían doblar barras de refuerzo y una voz que podía hacer temblar a hombres adultos. Pero tenía debilidad por mí. Probablemente porque veía algo familiar en mi desesperación. Decker, gritaba cuando me arrastraba al sitio. Pareces la muerte reencarnada. ¿Cuándo fue la última vez que dormiste 8 horas? Dormir es para gente sin metas, Walter, respondía yo, cogiendo mi casco. Metas o un deseo de muerte, murmuraba él. Pero siempre me asignaba los turnos extra cuando se los pedía. El trabajo de construcción era brutal pero honesto. Estábamos construyendo un nuevo hospital infantil en la zona sur, y a veces pensaba en los niños que se recuperarían allí mientras mis manos sangraban en mis guantes de trabajo. Mi compañero de equipo, Jerome Washington, trabajaba a mi lado, compartiendo historias sobre sus 2 hijos y su esposa, Chenise, que trabajaba como maestra de escuela. Chenise ha vuelto a preparar sándwiches de más, decía Jerome a la hora del almuerzo, empujando la mitad de su comida hacia mí. Dice que estás demasiado delgado para el trabajo de construcción. Estaba demasiado orgulloso para decirle que los sándwiches extra de su esposa eran a veces la única comida de verdad que comía en todo el día. El resto eran barritas de proteínas, bebidas energéticas, cualquier cosa que pudiera tragar rápidamente entre trabajos. A las 6 de la tarde, cuando terminaba el turno de construcción, otros chicos se dirigían al bar Sullivans para quitarse el polvo con cerveza y amistad. Yo conducía directamente al almacén de Amazon para mi turno de 10 de la noche a 6 de la mañana. El supervisor de allí, Marcus Webb, era un ex-marine que dirigía el turno de noche como una operación militar. Respetaba el trabajo duro y nunca hacía preguntas sobre el polvo de hormigón que todavía tenía en el pelo, o la forma en que me temblaban las manos por la fatiga durante el bajón de las 3 de la mañana. Nuestro apartamento era un cuarto piso sin ascensor en un edificio donde el ascensor llevaba temporalmente roto 3 años. 65 metros cuadrados que costaban más de lo que deberían porque estaba cerca de la Facultad de Derecho de Bridget. Las paredes eran tan finas que podíamos oír la televisión de nuestro vecino,
el señor Chen, y al bebé de la señora Rodríguez llorando a todas horas. Pero Bridget lo había transformado en su santuario de estudio. Los libros de derecho dominaban cada superficie. La mesa de comedor que habíamos encontrado en un mercadillo estaba enterrada bajo estudios de casos y blocs de notas legales llenos de su meticulosa caligrafía. Lo había codificado todo por colores con subrayadores que costaban más que mi presupuesto para el almuerzo de una semana. Notas adhesivas cubrían nuestro frigorífico con términos legales en latín que yo no podía pronunciar. La sala de estar se había convertido en su sala de tribunal simulada, donde practicaba los alegatos finales mientras yo me sentaba en nuestro sofá de segunda mano haciendo de jurado. Señoras y señores, decía, paseándose frente a mí en pijama. Mi cliente ha sido acusado injustamente, y demostraré más allá de toda duda razonable que la justicia exige su absolución. Estaba magnífica cuando practicaba, toda fuego, pasión y convicción. La observaba y pensaba, por esto estoy haciendo esto. Esta mujer brillante va a cambiar el mundo, y yo tengo la suerte de ser parte de ese viaje. Bridget provenía de una familia de clase media acomodada de Connecticut. Su padre vendía seguros. Su madre era higienista dental. La habían ayudado con su licenciatura, pero se suponía que la facultad de Derecho era su propio logro. Quiero ganármelo yo misma, me dijo al principio de nuestra relación. Quiero demostrar que puedo hacerlo. Lo que realmente quería decir era que quería que yo demostrara que ella podía hacerlo. La había conocido en una cafetería cerca de la universidad comunitaria donde yo tomaba clases nocturnas antes de que papá muriera. Estaba leyendo un libro de texto de ciencias políticas, subrayando con tal intensidad que había roto la página. Le ofrecí mi subrayador sin estrenar, y me sonrió como si le hubiera entregado oro. Mi héroe, dijo, y yo quedé prendado. Mi padre, Harold, había sido todo mi mundo después de que mamá muriera. Nunca se volvió a casar, ni siquiera salió con nadie que yo supiera. Tu madre lo fue todo para mí, decía en las raras ocasiones en que se tomaba una cerveza y se ponía sentimental. Algunas personas tienen un gran amor, y María fue el mío. Había trabajado en el taller de reparación de automóviles de Paulsen durante 20 años, volviendo a casa con los dedos permanentemente manchados e historias sobre carburadores y problemas de transmisión. Vivíamos en una casa de alquiler de 2 dormitorios con un techo que goteaba y una caldera que necesitaba mimos, pero era nuestro hogar. Me enseñó sobre el trabajo duro, sobre presentarse incluso cuando no te apetecía, sobre cuidar de la gente que amas. Tu madre estaría muy orgullosa de ti, me decía cuando traía buenas notas a casa o le ayudaba a arreglar el coche de un vecino gratis. Era inteligente como tú, siempre leyendo, siempre soñando con mejorar las cosas. Nunca me dijo que ella venía de una familia adinerada. Nunca mencionó la fortuna de la familia Blackwood o la herencia que me estaba esperando. Quizás pensó que protegerme de ese conocimiento era amor. Quizás lo era. Cuando papá murió, yo tenía 21 años y estaba completamente desamparado. Los costes del funeral acabaron con sus ahorros y mi fondo para la universidad. Bridget estuvo a mi lado en el cementerio, sosteniendo mi mano mientras bajaban su ataúd a la tierra junto a la lápida desgastada de mamá. Estoy aquí, susurró. Ya no estás solo. Durante 4 años, creí en esa promesa. Estructuré toda mi existencia en torno a su éxito. Cuando estudiaba hasta las 3 de la mañana, yo le preparaba café recién hecho en silencio. Cuando se estresaba por los exámenes, le masajeaba los hombros y le decía que era brillante. Cuando lloraba por la presión, por los compañeros competitivos y los profesores brutales, la abrazaba y le prometía que todo valdría la pena. Su grupo de estudio a veces se reunía en nuestro apartamento. Niños de familias ricas llamados Preston, Gabriella y Thaddeus, que se quejaban de tener que elegir entre sus casas de verano mientras yo les servía aperitivos comprados con mi paga de horas extra. Hablaban de los bufetes de abogados de sus padres, de sus puestos garantizados después de la graduación, de sus vacaciones europeas planeadas para después del examen de acceso. ¿Y tú, Ryan?, preguntó Gabriella una vez, con la voz goteando un falso interés. ¿Cuáles son tus planes para después de que Bridget apruebe? Está explorando sus opciones, respondió Bridget rápidamente antes de que yo pudiera hablar. Ryan es muy emprendedor. ¿Emprendedor? Esa era su palabra clave para no empleable en su nuevo mundo. Pero yo tuve sueños una vez. Antes de que papá muriera,
estudiaba administración de empresas con el plan de abrir mi propio taller de reparación de automóviles que ofrecería precios justos y enseñaría a los chicos del barrio sobre coches. Quería llamarlo el refugio de Harold, en honor a papá. Esos sueños quedaron enterrados con él, reemplazados por el único objetivo de que Bridget terminara la facultad de Derecho. Esa era mi vida: construcción, almacén, reparto, repetir. 7 días a la semana, 4 años seguidos, todo conduciendo a ese momento en el restaurante Benanzos cuando todo lo que había construido se derrumbó a mi alrededor. Los resultados del examen de acceso a la abogacía llegaron un martes de septiembre. Había estado lloviendo todo el día, esa llovizna fría y persistente que te cala hasta los huesos y te hace doler. Estaba en la obra cuando Bridget me envió un mensaje de texto: ya han salido los resultados. He aprobado, seguido de una serie de emojis de botellas de champán. Grité de alegría allí mismo, en medio de la colocación de los cimientos de hormigón. Jerome me dio una palmada en la espalda tan fuerte que casi me caigo. Walter Henning incluso esbozó una sonrisa, lo cual era tan común como encontrar diamantes en tu fiambrera. ¿Tu chica aprobó?, preguntó Walter, y cuando asentí, hizo algo sin precedentes. Tómate el resto del día libre, Decker. Pagado. Te lo has ganado. Conduje directamente a Marellos Wines, el lugar elegante del centro donde te miran raro si llevas botas de trabajo. Gasté $200 en una botella de champán de Francia. Dinero que había estado ahorrando en secreto saltándome almuerzos durante 2 meses. La vendedora lo envolvió en papel de seda como si fuera de oro, y lo llevé a mi camión como si sostuviera a un recién nacido. Bridget había enviado un mensaje diciendo que iba a celebrar con su grupo de estudio en Benanzos a las 7 de la tarde. Fui a casa primero, me duché hasta que se acabó el agua caliente, intentando quitarme el polvo de hormigón del pelo. Me puse mi única camisa buena, la azul de botones que había llevado al funeral de papá y no había tocado desde entonces. Incluso intenté limpiarme debajo de las uñas con un cepillo, aunque las manchas de la construcción eran prácticamente permanentes a esas alturas. Las rosas costaron otros $60 en la floristería. Alguien está en problemas o enamorado, dijo la anciana detrás del mostrador con una sonrisa cómplice. Enamorado, le dije. Mi prometida acaba de convertirse en abogada. Qué mujer afortunada, dijo, añadiendo paniculata al ramo de forma gratuita. Benanzos era el tipo de restaurante donde tenían aparcacoches y un maitre que pronunciaba los vinos franceses sin tropezar. Nunca había estado dentro antes, solo había entregado comida en su entrada trasera un par de veces. Entrar por la puerta principal fue como entrar en otro universo, uno con servilletas de tela, múltiples tenedores y conversaciones susurradas sobre carteras de acciones. Vi la mesa de Bridget inmediatamente. Estaba en el centro, acaparando la atención, su pelo rubio recogido en ese moño que solo se hacía para ocasiones especiales. Llevaba un vestido nuevo, negro y sofisticado, nada que ver con los vestidos de verano que solía llevar cuando hacíamos picnics en el parque al principio de nuestra relación. Todo su grupo de estudio estaba allí. Preston Whitfield con su mandíbula de Kennedy y su risa senatorial. Gabriella Morrison, que ya tenía un puesto en el bufete de su padre. Thaddeus Blackburn, que no había trabajado un solo día en su vida, y Penélope Sterling, que miraba a la gente como yo como si fuéramos de una especie diferente. Me acerqué con las rosas detrás de la espalda, mi corazón latiendo con orgullo y amor. Penélope me vio primero, su expresión cambió de una conversación animada a algo parecido al asco, como si una rata acabara de cruzar el suelo. Oh, dijo lo suficientemente alto como para detener toda conversación. El repartidor está aquí. Las palabras golpearon como un golpe físico, pero lo que dolió más fue el silencio que siguió. Nadie la corrigió. Nadie se rió de ello. El rostro de Bridget pasó por una serie de expresiones: sorpresa, vergüenza y, finalmente, resignación. Ryan, dijo, sin levantarse, sin alcanzarme. No sabía que vendrías. Quería darte una sorpresa, dije, sacando las rosas, intentando salvar el momento. Felicidades, cariño. Lo conseguiste. Tomó las rosas como si fueran algo contaminado, dejándolas rápidamente en una silla vacía. Gracias. Oigan todos, ya conocen a Ryan. La mesa murmuró reconocimientos sin hacer contacto visual. Preston incluso miró su Rolex como si yo hubiera interrumpido algo importante.
Me quedé allí, sosteniendo ese champán caro en su envoltorio de papel de seda, sintiéndome como un niño que se había colado en una fiesta de adultos. Tenemos que hablar, dijo Bridget de repente, afuera. Caminó delante de mí, sus nuevos tacones resonando en el suelo de mármol. Los aparcacoches nos vieron pasar, y me pregunté qué verían ellos, la abogada y el obrero, la historia de éxito y su equipaje. En el aparcamiento, bajo el resplandor amarillo de una iluminación cara, Bridget se giró para mirarme. Había dejado de llover, pero el aire todavía estaba cargado de humedad. Se cruzó de brazos, un gesto que reconocí como su forma de construir muros. Ryan, tenemos que hablar de nuestro futuro. Sé que las cosas cambiarán ahora, empecé, intentando sonar comprensivo. Trabajarás muchas horas al principio, pero podemos hacer que funcione. Puedo ajustar mi horario y quizás finalmente volver a estudiar yo mismo. Ella se rió, pero no fue una risa cálida. Fue el tipo de risa que corta. Ryan, mírate. Míranos. ¿De verdad crees que esto iba a funcionar a largo plazo? Las palabras no tuvieron sentido al principio. Mi cerebro se negó a procesarlas. ¿De qué estás hablando? Nos vamos a casar. ¿Tenemos planes? No, Ryan, tú tenías planes. Yo tenía necesidades. Hay una diferencia. La botella de champán de repente se sintió increíblemente pesada en mis manos. Necesidades. Suspiró como si yo fuera un estudiante lento que no podía entender un concepto simple. Necesitaba apoyo durante la facultad de Derecho. Tú lo proporcionaste y estoy agradecida. Pero ahora estoy entrando en un mundo diferente. Los socios de los bufetes de abogados no tienen maridos que reparten comida. Los asociados no llevan a trabajadores de la construcción a las galas de la firma. No es personal. Es práctico. 4 años, dije, con la voz quebrada. Trabajé en 3 empleos durante 4 años. Y esa fue tu elección, respondió ella, fría como la lluvia de septiembre. Nunca te obligué a hacerlo. Dijiste que me amabas. Dijiste que yo era tu cimiento. Los cimientos se construyen encima, Ryan. Para eso son. Se quitó el anillo de compromiso que yo había ahorrado durante 2 años para comprar, trabajando turnos extra, vendiendo las herramientas de mi padre, incluso su reloj. El diamante era pequeño, pero era real, y me había sentido muy orgulloso cuando se lo entregué. Quédatelo, dijo, presionándolo en mi palma. Quizás puedas comprarte algo bonito. Luego se dio la vuelta y caminó de regreso hacia el restaurante, hacia su nueva vida, hacia las personas que pertenecían a su mundo. En la puerta, se detuvo y miró hacia atrás una vez más. Ahora necesito a alguien de mi nivel, Ryan. Seguro que puedes entenderlo. La puerta se cerró detrás de ella con un suave silbido de hidráulica cara. Me quedé en ese aparcamiento sosteniendo el champán que no podía permitirme y el anillo que ella no quería, observando a través de las ventanas cómo se reunía con su mesa. Todos se rieron de algo que dijo Preston, y Bridget sonrió como si acabara de ser liberada de prisión. Su nuevo BMW estaba aparcado a 3 plazas de mi destartalado camión. Lo había comprado con su bono de contratación de Patterson, Green y Associates, donde había aceptado un puesto que empezaba con más dinero del que yo había ganado en los últimos 2 años juntos. El contraste entre nuestros vehículos lo decía todo sobre la distancia entre nosotros, una brecha que mi amor y mi sacrificio nunca podrían salvar. Conduje a casa en silencio. Sin radio, sin nada. Solo el sonido de mis limpiaparabrisas apartando la nueva lluvia. El champán viajaba en el asiento del copiloto, todavía en su papel de seda, un monumento a mi estupidez. Cuando volví al apartamento, descubrí que ella ya había estado allí. La mitad del armario estaba vacía. Los libros de derecho habían desaparecido. Había dejado los muebles, los platos, todo lo que habíamos comprado juntos en mercadillos y tiendas de segunda mano. Solo se había llevado lo que era suyo, lo que tenía valor en su nuevo mundo. En el mostrador de la cocina, había dejado una nota: el alquiler está pagado hasta fin de mes. Buena suerte, Ryan. Buena suerte. 4 años de mi vida, y todo lo que obtuve fue buena suerte. Me senté en nuestro sofá de segunda mano en nuestro apartamento vacío y abrí ese champán de $200. Lo bebí directamente de la botella,
solo, brindando por el tonto que pensaba que el amor significaba sacrificio, que creía que construir los sueños de otra persona significaba que podrías compartirlos cuando se hicieran realidad. 3 meses después de que Bridget se fuera, yo era un fantasma de mí mismo. Me había mudado a un estudio encima de un restaurante chino en la calle Belmont, donde el olor a aceite de sésamo y salsa de soja se convirtió en mi colonia permanente. El alquiler era la mitad de lo que costaba nuestro antiguo lugar, y se notaba. El radiador hacía un ruido metálico como si estuviera muriendo. La única ventana daba a una pared de ladrillos, y el grifo del baño goteaba con la persistencia de una tortura china. Pero era mío y nadie podía quitármelo. Había dejado el trabajo del almacén y la mayoría de mis turnos en la construcción. Walter Henning intentó hacerme entrar en razón cuando le dije que iba a reducir mi jornada. Decker, eres mi mejor trabajador. No dejes que esa mujer te arruine, había dicho con genuina preocupación arrugando su rostro curtido. No estoy dejando que ella haga nada, le había respondido. Solo estoy cansado, Walter. Cansado hasta los huesos. Mantuve el trabajo de reparto porque era el que menos me exigía. Solo conducir, seguir las indicaciones del GPS, dejar bolsas de comida a gente que apenas me miraba. Era perfecto. Sin pensar, sin sentir, solo existir. Héctor Ramírez, mi supervisor en Quickbite Delivery, había notado el cambio inmediatamente. Héctor era 1,60 m de energía comprimida y preocupación paternal. Un exboxeador que había cambiado el ring por criar a 3 hijas y gestionar a los repartidores. Antes sonreías, hermano, dijo una noche mientras recogía mis pedidos. Ahora pareces que estás asistiendo a tu propio funeral. Algunos días siento que es así, admití, cogiendo las bolsas térmicas. ¿Sabes lo que necesitas? Necesitas recordar quién eras antes de ella. Encontrar a ese tipo de nuevo. Pero no podía recordar quién era ese. ¿Alguna vez había sido alguien sin tener a otra persona de quien cuidar? Primero, papá me necesitó después de que mamá muriera. Luego, después de que papá muriera, Bridget me necesitó. O al menos eso pensé. Ahora, sin nadie por quien sacrificarme, no sabía qué hacer conmigo mismo. Ese martes por la noche de diciembre, el pedido llegó a mi teléfono. Una sopa de pollo y un paquete de galletas saladas, entrega a Rosewood Gardens Senior Living, habitación 247, ala de cuidados paliativos. El nombre en el pedido era Eleanor Caulfield. Casi lo rechazo. Rosewood Gardens estaba a 30 minutos en coche al otro lado de la ciudad, y el total del pedido era de apenas $8. La propina sería mínima, si es que había alguna. Pero algo me hizo aceptarlo. Quizás fue la designación del ala de cuidados paliativos. Quizás fue saber que alguien se estaba muriendo y solo quería una sopa caliente. Quizás simplemente estaba cansado de decir que no a todo. Rosewood Gardens era hermoso de la manera en que los lugares caros siempre lo son. Céspedes cuidados, incluso en invierno, una entrada circular con una fuente que probablemente costaba más de lo que yo ganaría en 5 años. Ventanas que brillaban como si las limpiaran a diario. El ala de cuidados paliativos estaba en un edificio separado, conectado por una pasarela cubierta. Más silencioso, más sobrio, como si el propio edificio susurrara. La recepcionista, una joven de ojos amables llamada Bethany, me dedicó una sonrisa triste cuando le dije que tenía una entrega para Eleanor Caulfield. Habitación 247, dijo en voz baja. Está muy enferma, me temo. Si está durmiendo, déjalo en su mesita de noche. Rara vez come, pero insiste en pedir sopa cada pocos días. Creo que solo quiere sentirse normal, ¿sabes? Asentí y me dirigí por el silencioso pasillo. Las habitaciones por las que pasé tenían las puertas ligeramente abiertas, revelando atisbos de capítulos finales. Un anciano viendo un partido de béisbol sin sonido. Una mujer tejiendo a pesar de sus manos temblorosas. Una pareja cogida de la mano mientras uno dormía y el otro velaba. La habitación 247 estaba al final del pasillo. Llamé suavemente y oí una voz débil pero clara que decía, adelante. Eleanor Caulfield estaba recostada en una cama de hospital que parecía tragarse su diminuto cuerpo. No podía pesar más de 40 kilos. Su pelo blanco era escaso pero estaba cuidadosamente peinado,
y llevaba una chaqueta de cama de color lavanda que parecía tejida a mano. Pero sus ojos eran agudos, de un azul brillante y totalmente alerta a pesar del goteo de morfina conectado a su brazo. Entrega de la cena, dije, tratando de sonar alegre. Una sopa de pollo y galletas. Dejé la bolsa en su mesita de noche y me di la vuelta para irme, pero ella me estaba mirando con una intensidad que me hizo detenerme. Sus ojos se habían abierto de par en par y su delgada mano voló hacia su boca. Espera, dijo, su voz de repente más fuerte. ¿Tu etiqueta de identificación? ¿Cómo te llamas? Toqué la etiqueta de plástico de Quickbit en mi camisa. Ryan. Ryan Decker. El cambio en ella fue inmediato y dramático. Sus ojos se llenaron de lágrimas que rodaron por sus mejillas apergaminadas. Todo su cuerpo comenzó a temblar, y por un momento, pensé que estaba teniendo una emergencia médica. ¿Eres el hijo de María?, jadeó. María Decker. El sonido del nombre de mi madre en los labios de esta extraña me hizo helar. Nadie me había dicho su nombre en años. Incluso a papá le costaba hablar de ella, refiriéndose generalmente a ella como tu madre cuando tenía que mencionarla. María era mi madre, dije lentamente. Pero murió cuando yo nací. ¿La conocías? Eleanor comenzó a sollozar desconsoladamente, extendiendo ambas manos hacia mí. Oh, mi querido niño, siéntate. Por favor, tienes que sentarte. Te he estado buscando durante 35 años. Me encontré hundiéndome en la silla de visitas junto a su cama, con el corazón latiéndome con fuerza. ¿Buscándome? ¿Por qué? Yo era su enfermera, dijo Eleanor, agarrando unos pañuelos de papel. Eleanor Caulfield, aunque entonces era Eleanor Brennan. Era joven, solo 25 años, trabajando en la sala de partos del hospital St. Mary's. Tu madre, ella sabía que algo iba mal. Podía sentirlo. El médico seguía diciendo que todo estaba bien, pero María lo sabía. Eleanor alcanzó un vaso de agua con manos temblorosas, y la ayudé a dar un sorbo. Continuó, su voz urgente como si temiera quedarse sin tiempo antes de poder contármelo todo. 2 días antes de que nacieras, María me llamó aparte. Era tan hermosa tu madre, con un pelo oscuro y espeso y unos ojos verdes que parecían ver a través de ti. Puso un sobre en mis manos y me hizo jurar por todo lo sagrado que si algo le pasaba, lo guardaría a buen recaudo hasta que fueras lo suficientemente mayor para entenderlo. ¿Qué tipo de sobre? Mi voz salió estrangulada. Documentos legales, una carta y esto. Eleanor se giró hacia el cajón de su mesita de noche, rebuscando con dedos artríticos hasta que sacó una pequeña llave de caja de seguridad en una cadena. Dijo que tenías que tener al menos 30 años para entenderlo. Tienes 32 ahora, ¿verdad? ¿Cómo lo sabías? Porque he llevado la cuenta de cuando naciste. El 18 de diciembre de 1992 a las 3:47 de la mañana. Yo estaba allí, Ryan. Te sostuve cuando diste tu primer aliento mientras tu madre daba el último. La habitación giró a mi alrededor. Esta mujer había estado allí en el momento en que mi existencia le costó la vida a mi madre. Había sido testigo del terrible intercambio que definió toda mi vida. Tu padre, Harold, estaba destrozado, continuó Eleanor. Te abrazó y sollozó. Luego desapareció. Se fue del hospital contigo y nunca volvió. Cambió de dirección, de número de teléfono. Intenté encontrarlos durante años. Contraté a investigadores privados con mi propio dinero. Cuando Internet se popularizó, busqué en las redes sociales sin cesar. ¿Nada? Papá me estaba protegiendo, dije, la comprensión inundándome. ¿De algo o de alguien? Eleanor asintió. De la familia de tu madre, los Blackwood. Pero también de esto. Levantó el sobre. Ryan, tu madre no era una joven cualquiera. Era una heredera. Y te lo dejó todo. Miré el sobre en sus manos, incapaz de procesar lo que estaba diciendo. No lo entiendo. Recuéstate, querido niño, dijo Eleanor, su voz suave pero firme. Hay tanto que necesitas saber sobre quién era realmente tu madre y por qué tomó las decisiones que tomó. Pero primero, necesitas entender que todo lo que hizo, incluido el contenido de este sobre, lo hizo por amor a ti.
Un amor tan poderoso que ni siquiera la muerte pudo impedir que cuidara de ti. Eleanor metió la mano en el cajón de su mesita de noche con manos temblorosas, sacando un sobre de manila que había amarillado con el tiempo. Las esquinas estaban suaves por décadas de manipulación, y pude ver manchas de agua, como si alguien hubiera llorado sobre él más de una vez. Lo puso en mis manos como si me estuviera pasando algo sagrado. Tu madre era María Blackwood antes de convertirse en María Decker, comenzó Eleanor, su voz firme a pesar de su fragilidad. La familia Blackwood posee la mitad de los bienes raíces comerciales de Nueva Inglaterra. Centros comerciales, edificios de oficinas, manzanas enteras de la ciudad. Dinero antiguo, del que se remonta a varones del ferrocarril y magnates navieros. Miré el sobre, incapaz de abrirlo todavía. Eso es imposible. Papá trabajaba en un taller de coches. Vivíamos al día. ¿Por qué tu padre amaba a tu madre lo suficiente como para dejarla elegir el amor por encima del dinero?, dijo Eleanor. Harold trabajaba en la finca de los Blackwood como mecánico, cuidando de su colección de coches antiguos. María tenía 22 años, acababa de volver de la universidad. Se enamoraron, y cuando Charles y Victoria Blackwood descubrieron que su hija estaba saliendo con el personal, le dieron un ultimátum. Hizo una pausa para recuperar el aliento. El esfuerzo de hablar la estaba agotando claramente, pero sus ojos ardían con urgencia, como si hubiera esperado demasiado para contar esta historia y no fuera a dejar que la muerte la detuviera ahora. Le dijeron a María que podía tener su herencia, su fondo fiduciario, su lugar en la sociedad, o podía tener a Harold. No podía tener ambos. Tu madre salió de esa mansión sin nada más que la ropa que llevaba puesta y nunca miró atrás. Pero dijiste que me lo dejó todo, dije, confundido. Eleanor sonrió, una sonrisa secreta que la hizo parecer décadas más joven. María era más inteligente de lo que sus padres creían. Su abuela, Isabelle Blackwood, le había dejado a María un fideicomiso aparte cuando murió. Debía madurar cuando María cumpliera 35 años, completamente independiente del dinero de la familia. Charles y Victoria no podían tocarlo. María lo sabía, pero nunca se lo dijo. Finalmente abrí el sobre con dedos temblorosos. Dentro había documentos legales, papeles del banco y una carta escrita a mano en papelería de color crema. La carta estaba encabezada con María Elizabeth Blackwood en una elegante caligrafía. «Lee la carta primero», instó Eleanor. «El resto tendrá sentido después». Desplegué la carta, la caligrafía de mi madre fluía por la página en una cuidada letra cursiva. «Mi queridísimo Ryan. Si estás leyendo esto, significa que no sobreviví para abrazarte, para verte crecer, para ser la madre que desesperadamente quería ser. Estoy escribiendo esto 2 días antes de tu nacimiento y de alguna manera sé que no lo superaré. Llámalo intuición de madre o simplemente la profunda comprensión que mi cuerpo me ha dado. Pero necesito que sepas que tú no eres responsable de mi muerte. Eres el mayor regalo que podría dar a este mundo. Tu padre no sabe lo que estoy a punto de contarte, y puede que se enfade porque he guardado este secreto. Pero yo quería que construyéramos una vida basada en el amor, no en el dinero. Quería que me amara por ser yo, no por lo que podía proporcionar. Y lo hizo. Oh, Ryan, como me amó y como lo amo todavía. Mi abuela Isabelle me dejó un fondo fiduciario por valor de $8 millones que estaría disponible cuando cumpliera 35 años. Como no llegaré a esa edad, he hecho arreglos con los abogados para que se te transfiera a ti, para que madure cuando cumplas 33 años. Para entonces, con una inversión adecuada, debería valer mucho más. El ejecutor del fideicomiso es Arthur Caulfield, el esposo de la maravillosa enfermera que prometió entregarte esto. Son buena gente, Ryan. Puedes confiar en ellos. Pero hay más. He estado invirtiendo en secreto usando dinero que ahorré de dar clases particulares y vender mis joyas. Compré acciones en compañías tecnológicas que todos dicen que cambiarán el mundo. Apple, Microsoft, Amazon. Están todas en una cartera separada, también a tu nombre. No sé cuánto valdrán cuando recibas esto, pero rezo para que te den la libertad que quiero que tengas. Mis padres, tus abuelos, son personas frías que creen que el dinero los hace superiores a los demás. Me dijeron que estaba traicionando mi linaje al casarme con tu padre. Dijeron que me arrepentiría de elegir el amor por encima de la seguridad. Se equivocaron.
Lo único que lamento es que no te veré convertirte en el hombre que sé que serás. No dejes que nadie te diga que no eres suficiente, mi querido niño. Ni por tu trabajo, ni por tu cuenta bancaria. Ni por tu apellido. Eres el hijo de Harold Decker, el mejor hombre que he conocido, que me amó lo suficiente como para dejarme ser yo misma. Y eres el hijo de María Blackwood Decker, que te amó lo suficiente como para asegurarse de que nunca tuvieras que sacrificar tus sueños por alguien que no los merece. Usa este dinero para vivir libremente. Úsalo para seguir tus sueños. Úsalo para amar sin miedo. Y si alguna vez dudas de ti mismo, recuerda que para mí lo valías todo. Valías mi herencia, mi apellido familiar e incluso mi vida, y tomaría la misma decisión 1000 veces más. Con todo mi amor. Mamá. Ya no podía ver la carta a través de mis lágrimas. Eleanor se acercó y tomó mi mano con su agarre apergaminado. Hay más, susurró. Mira el estado de la cartera. Saqué un documento fechado apenas el mes pasado. Mis ojos no podían procesar los números al principio. Los 8 millones originales del fideicomiso de mi abuela. El dinero invertido que mi madre había ahorrado en secreto. 40 años de interés compuesto y crecimiento de acciones. Solo las acciones de Apple que había comprado por centavos ahora valían millones. 43 millones de dólares, dijo Eleanor en voz baja. El valor actual es de 43 millones de dólares. Ryan, tu madre convirtió 8 millones en 43 millones porque Arthur, mi difunto esposo, era un brillante asesor financiero que trató el fideicomiso de tu madre como si fuera su propio hijo. Murió hace 2 años. Pero los abogados de Morrison, Krensky Associates lo han estado gestionando desde entonces, esperando a que lo reclames. La habitación parecía inclinarse. Me agarré a los brazos de la silla para estabilizarme. Esto no puede ser real. Hay una cosa más, dijo Eleanor, alcanzando otro documento. Tus abuelos todavía están vivos. Charles y Victoria Blackwood. Ahora tienen más de 80 años, viviendo en la misma mansión donde creció tu madre en Winter Park. Charles tuvo un ataque al corazón el año pasado. Se dice entre amigos comunes que eso lo cambió. No tienen otros hijos, Ryan. María era su única hija. También te han estado buscando. Pensé en las palabras de Bridget esa noche en el restaurante. Ahora necesito a alguien de mi nivel. No tenía ni idea del nivel en el que yo estaba realmente. La ironía era tan aguda que podría cortar el cristal. ¿Por qué no me lo dijo mi padre?, pregunté, con la voz hueca. Eleanor apretó mi mano. Creo que Harold te estaba protegiendo del dolor del rechazo. Los Blackwood habían herido a María muy profundamente. Quizás pensó que si nunca sabías de ellos, no podrían hacerte daño a ti también. O quizás solo quería que supieras que eras amado por quien eres, no por lo que podrías heredar. Miré a la mujer moribunda que había guardado este secreto durante 35 años, que me había buscado implacablemente, que había honrado una promesa a mi madre con una lealtad inquebrantable. Eleanor, ¿por qué seguiste buscándome todos estos años? Sus ojos se llenaron de nuevas lágrimas. Porque sostuve la mano de tu madre mientras moría, Ryan. Y con su último aliento, me hizo prometer que sabrías que eras amado. Me hizo prometer que sabrías que lo valías todo. Una promesa a una madre moribunda es sagrada. No podría enfrentarme a mi propio final sin cumplirla. La llave de la caja de seguridad colgaba de sus dedos, captando la luz del atardecer. Esto es para la caja en el First National Bank del centro. Las joyas de tu madre están allí, incluido su anillo de compromiso de tu padre. Quería que lo tuvieras para cuando encontraras a alguien que te amara exactamente por quien eres. Tomé la llave, sintiendo el peso de 35 años de secretos en mi palma. El pobre repartidor que no era lo suficientemente bueno para una abogada recién titulada en realidad valía más que todo el bufete de Bridget. El hombre al que le habían dicho que no estaba a su nivel estaba tan por encima de él que podría comprar el edificio donde estaba su oficina. Los ojos de Eleanor se estaban volviendo pesados. El esfuerzo de contar esta historia la estaba agotando claramente. Tu madre también te dejó algo más en esa caja, murmuró. Fotos de ella y tu padre, su álbum de bodas. Quería que vieras lo felices que eran, cuánta razón tenía al elegir el amor.
Me senté en mi camión fuera de Rosewood Gardens durante 2 horas, incapaz de conducir, incapaz de moverme, incapaz de procesar que toda mi vida se había construido sobre una base que nunca supe que existía. Él sobreyacía en el asiento del pasajero como si pudiera evaporarse si dejaba de mirarlo. 43 millones de dólares. Mi madre me había amado por valor de 43 millones de dólares. Y yo ni siquiera sabía que su apellido era Blackwood. A la mañana siguiente, entré en el First National Bank con los mismos vaqueros y camisa de trabajo que había usado para entregar la sopa de Eleanor. El director del banco casi llama a seguridad cuando pedí acceder a una caja de seguridad que había estado intacta durante 35 años. Pero cuando le mostré la llave y los documentos legales, toda su actitud cambió. De repente, ya no era un repartidor. Era el señor Decker. ¿Y le gustaría usar nuestra sala de visualización privada? Dentro de la caja estaba el anillo de compromiso de mi madre de mi padre, un simple solitario de diamantes que valía más en amor que en dinero. Había fotografías de mis padres el día de su boda, mi madre radiante con un sencillo vestido blanco, mi padre mirándola como si ella hubiera colgado la luna. Había una foto de mi madre embarazada de mí, con la mano en su vientre, sonriendo directamente a la cámara con una nota en la parte de atrás: ya eres tan amado, pequeño. Y estaban sus joyas, piezas que había heredado de la abuela Isabelle que sus padres no pudieron recuperar. Un collar de perlas, pendientes de diamantes, un broche de zafiro. Cada pieza tenía una nota adjunta explicando su historia, su valor, como si mi madre supiera que podría necesitar venderlas algún día. Pero nunca lo haría. Eran todo lo que tenía de ella, además del dinero. Los abogados de Morrison, Krensky y Associates me trataron como a la realeza cuando llegué a mi cita. El mismo bufete donde Bridget ahora trabajaba como asociada junior, trabajando 80 horas a la semana por una fracción de lo que mi cartera ganaba en intereses diariamente. Señor Decker, el socio principal, el propio William Morrison, me estrechó la mano. Lo hemos estado esperando durante mucho tiempo. Las instrucciones de su madre fueron muy específicas sobre cómo debían administrarse sus activos hasta que estuviera listo para recibirlos. El papeleo tardó 3 días en completarse. Documentos de transferencia, formularios de impuestos, carteras de inversión que se extendían por docenas de páginas. Mi madre no solo me había dejado dinero, me había dejado libertad. Lo primero que hice fue asegurarme de que Eleanor Caulfield tuviera la mejor atención que el dinero pudiera comprar. Contraté enfermeras privadas las 24 horas, traje especialistas, me aseguré de que tuviera flores frescas todos los días. La visitaba todas las tardes después de mis turnos de reparto, que seguí trabajando porque aún no estaba listo para que mi vida cambiara por completo. No tienes que hacer esto, protestó débilmente Eleanor cuando vio la suite de lujo a la que la había trasladado. Guardaste una promesa a mi madre durante 35 años, le dije. Esto no es nada comparado con eso. Eleanor vivió 3 semanas más. Estuve allí cuando falleció, sosteniendo su mano como ella había sostenido la de mi madre. Sus últimas palabras fueron: dile a María que cumplí mi promesa. Después de su funeral, que pagué y donde fui el único doliente además de Bethany, la enfermera que había sido amable con ella, me senté a tomar decisiones sobre mi futuro. El dinero se sentía surrealista, como números en una pantalla que no tenían nada que ver con el Ryan Decker que destrozó su cuerpo trabajando en 3 empleos. No busqué vengarme de Bridget. Cuando se enteró por los chismes de la oficina sobre mi herencia, intentó llamar. 17 llamadas perdidas en un día. Mensajes de texto sobre malentendidos, decisiones precipitadas y deberíamos hablar de nosotros. Bloqueé su número sin responder. Luego hice algo mejor. Compré el edificio donde Patterson, Green y Associates tenían sus oficinas. No para desalojarlos o causar problemas, solo para ser el propietario. Para saber que cada mes, el bufete de Bridget pagaba el alquiler al hombre que, según ella, no estaba a su nivel. La ironía era deliciosa, pero no era satisfactoria. Lo que fue satisfactorio fue lo que hice a continuación. Mantuve mi trabajo de reparto, pero comencé algo nuevo. Creé La Mesa de María, una organización sin fines de lucro que ofrece entrega de comidas gratuitas a personas mayores en cuidados paliativos. Contraté a conductores y les pagué $30 por hora con beneficios completos y planes de jubilación. Buenos trabajos para buena gente que trabajaba duro y merecía respeto. Jerome, del equipo de construcción, fue mi primera contratación.
Estás loco, amigo, se rió cuando le dije el salario. Pero soy tu tipo de loco. Walter Henning salió de su jubilación para ayudarme a dirigir las operaciones. Siempre supe que estabas destinado a más que a romperte la espalda en el hormigón, dijo con rudeza, pero sus ojos eran cálidos. Me reuní con Charles y Victoria Blackwood una vez. Eran viejos, frágiles, ahogados en el arrepentimiento. Eran 35 años demasiado tarde. Vivían en una mansión con 14 dormitorios y ninguna familia para llenarlos. «Te pareces tanto a ella», lloró Victoria cuando me vio. «Igual que nuestra María». «Ella no era vuestra», les dije en voz baja. «Era la esposa de Harold Decker. Era mi madre. La desechasteis porque eligió el amor por encima de vuestro dinero. Resulta que, de todos modos, no necesitaba vuestro dinero». Charles, confinado a una silla de ruedas desde su ataque al corazón, extendió una mano temblorosa. «Nos equivocamos. Estuvimos terriblemente equivocados. Perdimos a nuestra hija por un orgullo y un prejuicio que ahora no significan nada. Los perdoné porque mi madre hubiera querido que lo hiciera. Pero el perdón no significaba una relación. Les envío una tarjeta de Navidad cada año con una foto de la mesa de María entregando comidas, un recordatorio de que el legado de su hija es la bondad, no la crueldad. 6 meses después de la muerte de Eleanor, estaba entregando comida a través de la mesa de María a un nuevo paciente de cuidados paliativos cuando me encontré con Bethany, la enfermera de Rosewood Gardens. Ahora trabajaba en otro centro, todavía cuidando a las personas en sus últimos días con compasión y gracia. «Ryan», dijo, sorprendida. «Oí lo que hiciste por Eleanor. Fue hermoso. Tomamos un café, luego cenamos, luego más café. A ella no le importaba mi dinero. Le importaba que yo todavía entregara comidas personalmente cada semana, que supiera los nombres de los hijos de mis conductores, que guardara las herramientas de mi padre en mi camión aunque nunca más las necesitara. Podrías hacer cualquier cosa», dijo una noche mientras veíamos el atardecer desde mi nuevo apartamento, que era modesto a pesar de mi riqueza. «¿Por qué esto?» «Porque mi madre eligió el amor por encima del dinero y nunca se arrepintió», dije. «Porque mi padre eligió la dignidad por encima de la revelación y me protegió de una verdad que podría haberme corrompido. Porque Eleanor eligió la lealtad durante 35 años de búsqueda. Porque todos los que realmente me amaron eligieron algo más difícil que el dinero. Así que ahora elijo usar el dinero para hacer el amor más fácil para otros». Bridget todavía trabaja en Patterson, Green y Associates. Oí por ahí que ascendió a asociada senior recientemente. Ahora está saliendo con un gestor de fondos de cobertura, alguien de su nivel. Espero que sea feliz. Realmente lo espero, porque ahora entiendo que me hizo un favor. Si no me hubiera dejado por no ser suficiente, nunca habría descubierto que ya lo era todo. Mi nombre es Ryan Decker. Soy el hijo de Harold Decker, quien me enseñó que el trabajo tiene dignidad, y de María Blackwood Decker, quien me enseñó que el amor vale cualquier sacrificio. Reparto comida a personas moribundas porque todos merecen consuelo en sus últimos días. Tengo $43 millones en el banco y manos callosas de las que estoy orgulloso. Me dijeron que no estaba al nivel de alguien, y tenían razón. Nunca estuve a su nivel. Estuve por encima de él todo el tiempo. Algunas personas miden el valor en dólares y títulos, encargos y trofeos. Pero yo aprendí que el verdadero valor se mide en promesas cumplidas, amor dado libremente y la integridad de seguir siendo tú mismo cuando el mundo te dice que no eres suficiente. Mi madre lo sabía. Eleanor lo sabía. Y ahora, finalmente, yo también lo sé. La fortuna que mi madre me dejó no era realmente sobre el dinero. Era sobre la libertad de elegir a quién amar, cómo vivir y qué valorar. Me dio la única cosa que sus padres nunca le dieron a ella, la certeza absoluta de que yo era suficiente exactamente como soy. Y eso vale más que $43 millones. Eso lo vale todo. Si esta historia te ha conmovido, si te ha recordado que tu valor no se mide por los estándares de otra persona, por favor, compártela con alguien que necesite oírla. Deja un comentario abajo sobre alguna vez en que alguien te mostró tu verdadero valor cuando el mundo decía que no eras suficiente. Y suscríbete a este canal para más historias sobre gente común descubriendo verdades extraordinarias sobre sí mismos.
Porque todo el mundo tiene una historia que vale la pena contar y todo el mundo vale más de lo que cree.